Y 44 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y como habíamos dicho el día de hoy con invitados muy especiales. Ahora nos acompaña el profesor Félix Damián Olivares, abogado penalista, y él va a hablar con nosotros sobre lavado de activos, pero sobre todo el tema, digamos, que está en la palestra, que son las investigaciones del Ministerio Público sobre el caso Calamar. Muy buen día, profesor. Bienvenido. Muy buenos días. Un honor estar aquí en este Sol de los Sábados con gente muy querida y gente admirada. Gracias. Adelante, Emily. Bueno, arranquemos, doctor, justamente las imputaciones que hace el Ministerio Público en el caso Operación Calamar, en lo que se refiere a financiamiento ilegal de campaña, así como también a vulneración de la ley de lavado de activos. Un poco qué esperar y qué tan robusto es ese expediente preliminar, porque se trata inicialmente de la medida de coerción en estos casos puntuales y sobre todo sobre la figura de quien fue candidato presidencial del PLD, que es Gonzalo Castillo. Por el tema de la campaña le digo que haga alguna especificidad en él. Bien, yo lo que se advierte desde fuera y viendo, digamos, primero las solicitudes de registros, que fue lo primero que se filtró la autorización para registrar la vivienda de uno de los coimputados y luego la extensa y sistemática solicitud de medida de coerción, una solicitud de medida de coerción de 2,000 y tantas páginas, con 1,200 ofertas probatorias. Lo que se puede decir desde fuera es que es una investigación excesivamente rigurosa, para mi gusto. Para mi gusto es exagerada, pero es lo suficientemente exhaustiva como para que varios de los señalados de inicio se declarasen, asumieran, admitieran la culpabilidad y ofrecieran cooperar con la investigación. Eso ya nos habla de que se trata de una investigación suficientemente sistemática, suficientemente documentada, como para que las personas, aunque no tenemos esa costumbre del guilty o no guilty, del declararse culpable o no culpable, al presentarse así, hemos visto que muchas personas han optado por allanarse, por plegarse a la pretensión del Ministerio Público. Y esto comporta un cambio de cultura, comporta un cambio de la forma en cómo se investiga, se persigue y se sanciona a las personas. Yo diría que estamos viendo los frutos de la reforma al proceso penal. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal incluyó 3 o 4 herramientas, mecanismos extraordinarios de prueba. El artículo 370 del Código Procesal Penal prevé, y quiero en esta parte leer para educar un poco con relación a este tema. Dice: permite al Ministerio Público solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones. Esto es según sea antes, durante o después de perpetrado el crimen, se va a dar esta cooperación. Aquí estamos hablando de una cooperación postdelictual, que muchas personas van a plantear, dicen, bueno, pero que eso no es ético. Esto no, el criterio que anima la aplicación de esta herramienta o el uso de esta herramienta, que es del cooperador eficaz o del imputado que coopera eficazmente, es esencialmente pragmática, es práctica, es lograr la cooperación con la justicia de elementos que están involucrados, que han participado y que de cualquier otro modo muchos crímenes quedarían impunes porque suceden a puertas cerradas, como se dice, o suceden entre gobernados por códigos de silencio o esquemas
de difícil comprobación. Entonces, este es un mecanismo extraordinario de prueba y en este caso está animado, como decía, por un sentido práctico. Eso quiere decir, a ver si vamos entendiendo, que no viola la ley y no da un premio al Ministerio Público cuando llega a negociaciones con delatores, como ya vimos en el caso de ayer de Ángel Locuar, del mismo Mimilo Jiménez, de Fernando Crisóstomo. O sea, eso está contemplado. Eso está contemplado, es una poderosísima herramienta extraordinaria de investigación y prueba que la normativa incorpora. No es algo nuevo, no es algo nuevo. El Código Penal de francés de 1810, que nosotros teníamos de 1884, contemplaba la figura de, digamos, de excluir a aquel complotado que en una sedición interna, en un caso de atentado contra la seguridad exterior del Estado, colaborase antes de que se perpetrase el crimen, ocurriera el hecho. Ocurriera el hecho. En derecho penal regularmente habían dos figuras que se discutían para determinar la punibilidad o no de un hecho frente a la actitud de un imputado, que era la del desistimiento voluntario, que era antes de cometer el hecho. El tipo tenía todo preparado pero se arrepentía, o el del arrepentimiento activo, que es de la persona que después de cometer el hecho, por ejemplo, lleva al herido, lo lleva al hospital, o que le procura el antídoto al que ha envenenado. Es decir, son dos figuras diferentes. En este caso estamos hablando del arrepentimiento postdelictual. Hay un trabajito, un ensayo de Juan Carlos Campo Moreno, un amigo español, que explica claramente cómo esto que estaba en el Código Penal español se ha ido incorporando a la práctica y la jurisprudencia lo ha admitido, pero básicamente por razones prácticas. ¿En qué consiste? Que si una persona ha tenido una participación en un hecho, pero me permite el darle ciertas ventajas procesales o penales a esa persona, me permite establecer el cuadro general de la actividad criminal, el circuito de la actividad criminal, y poder desmantelar la organización, llegar a los jefes. Eso, por una cuestión de política criminal, yo accedo a esa Pero ¿y las solución? consecuencias en ese sentido? Como usted ha señalado, pues tiene alguna ventaja en el proceso y hay indignación de la población en ese aspecto. Ayer veía una encuesta de un noticiero donde la gente entendía que, están colaborando, pero entonces no van a pagar por los hechos que cometieron, y había mucha indignación en los consultados al respecto. Pero ahí mismo, profesor, que yo leí ayer un artículo en torno a lo que dice Susi, de Carlos Salcedo, que trata de delaciones premiadas y disposiciones vinculantes sobre la prisión preventiva. Y los dos primeros párrafos dicen lo siguiente: los acuerdos con imputados son legítimos, pero el órgano investigador no puede comprimir su labor recostándose en declaraciones de chivatos que, para salvarse, enlodan a otros. Estas declaraciones tienen solo valor si con ello el Ministerio Público obtiene elementos que las apoyen, pues por sí mismas no constituyen pruebas. Es decir, esas manifestaciones de las 10 personas que ayer dijeron, estar vinculados a las imputaciones que hace el Ministerio Público, requieren de prueba documental para verdaderamente comprobar eso. Y cualquiera pudiera decir, bueno, yo me meto en este esquema, me alzo con un dinero, luego voy de delator, mis consecuencias van a ser menores. O sea, explicar profundamente cómo realmente funciona para quienes no son nadie comete un crimen pensando que lo van a atrapar. O sea, el único tipo psicológico de una persona que comete un crimen sin importarle las consecuencias es el macho violento que mata al preso número 9. O sea, que mata a su pareja, a su expareja y a su amante. Ese es el único que no le importan las consecuencias. Todo el mundo, cuando comete un crimen, trata de borrar las huellas del crimen, trata de disfrazarlo, busca el mecanismo de escapar. Es decir, ese cálculo nadie lo va a hacer. Ahora, ex post,
sí se puede hacer. O sea, y eso es común y corriente en el sistema anglosajón, donde hay mecanismos de investigación y pruebas bastante fuertes. ¿Por qué ellos cooperan? ¿Por qué deciden cooperar? Porque no se van a arriesgar a irse a un juicio a que le impongan una pena de 10 años, 15 años o 20 años. Ellos prefieren, ya descubiertos, ya puestos en evidencia, ofrecer informaciones adicionales al Ministerio Público para robustecer la acusación con relación a los principales involucrados. Esta prueba, o sea, las declaraciones, al igual que como es la confesión o como sería el testimonio, son lo que se llaman pruebas personales, que necesitan ser corroboradas por otros elementos de pruebas. Y en este caso vamos a encontrar libramientos, procedimientos de pago inusuales, vamos a encontrar cheques, vamos a encontrar trámites, vamos a encontrar documentos falsificados, vamos a encontrar prácticas totalmente poco comunes como hacer pagos en efectivos multimillonarios en una misma fecha sin agotar el rigor que normalmente el debido proceso que tanto mencionan. O sea, no, y los trámites comunes en la banca. Está diciendo que eso es lo que se puede utilizar para mostrar, no que eso... No, digo yo que trámites que se hicieron sin el debido proceso, que tanto mencionan. Estamos hablando de cuestiones que vendrían a corroborar las afirmaciones de estos coimputados que están cooperando eficazmente. A mí no me gusta... y siempre desde la perspectiva de la ley, utilizar palabras peyorativas con relación al cooperador, al arrepentido que coopera eficazmente con la investigación, porque el término, digamos, calié, respondía a cuando lo que había era represión política. Sí, chivato era también más o menos lo mismo, chota en el lenguaje de la distribución de drogas, el narcotráfico. Entonces, el arrepentido que coopera eficazmente es un instrumento del que se vale el sistema de justicia para robustecer la persecución. Y yo creo que es valioso, es importante porque eso habla bien de dos cosas. Habla bien de la investigación, que la investigación es lo suficientemente rigurosa como para llevar a una persona de manera voluntaria e inteligente a aceptar una culpabilidad, y habla bien de los abogados que intervienen en el sentido de que favorecen quitarse un virado, como diríamos en términos comunes, es decir, bueno, esta partida yo no la voy a echar, este pleito yo no lo voy a echar. No respondió lo de Gonzalo Castillo, sí, con el tema de la imputación, porque parte de lo que veíamos ayer era que sus abogados decían que ni los delatores no mencionan a Gonzalo Castillo. Y yo he escuchado, doctor, que el tema de la ley de partidos políticos lo que contempla son multas para el tema del financiamiento ilegal de campaña. Pero usted hablaba, profesor, al inicio de lo sistemático del expediente. Gonzalo ha mencionado aproximadamente 140 veces durante las 2000 y pico de páginas. Y en la única que se le imputa, digamos, algún tipo de hecho es porque una persona dijo que le dio dinero. Yo creo que todavía es muy aventurado uno configurar o hablar de los detalles de ese caso. Hay que recordar, señores, que están cooperando otras personas que no han aparecido ahí, como el señor Francisco Pagán, que era un funcionario importante en cuanto a los recursos que manejaba esa oficina, y todo lo que él narra de cómo se dieron de manera circunstanciada el lugar, las épocas, los mecanismos empleados. Es decir, ahí en las imputaciones se ven que hay 3 mecanismos, digamos, dolosos de inicio: la sobrevaluación de obras para hacer pagos a contratistas y tumbarle una parte de lo que se le decía que se le estaba pagando. El otro mecanismo era el de pagar propiedades que habían sido, digamos, expropiadas sin el justo pago hace 40, 50, 60 años. Y tercero, el mecanismo de recolectar dentro de la ilegalidad de las bancas de apuestas. Sí. Es decir, 3 mecanismos de financiamiento que están suficientemente explicados por los partícipes.
Es decir, que no estamos hablando, y todo eso iba dirigido a un beneficiario común. ¿A quién beneficia el delito? Supuestamente. Supuestamente. A la campaña más costosa de la historia. Supuestamente o sea, también. Si todo es supuestamente, No sé. todo es son hipótesis que el Ministerio Público tendrá que probar, porque estas personas tienen que ser asumidas, tratadas, estimadas como inocentes. Finalmente, Bien. doctor, ¿se puede hablar de Ya, persecución ya política estamos- en un caso que parte de estos elementos y esa investigación que usted Porque ha el doctor es señalado? abogado, el doctor no es pero político. él le puede responder. No, yo soy antes que abogado soy político y ciudadano. Vamos a Fue ver. por Lani y salió Sí, tranquilado. sí. Y yo entiendo que el alegato de persecución política se va Hacia Gonzalo Castillo. hacia la cúpula Ay. del partido que tenía la administración del Estado cuando esos hechos habrían sido verificados. Ellos van a usar ese argumento, se va a utilizar, pero yo creo que es un error político unir la suerte de una organización Claro. con tantos hombres y mujeres Dignos, nobles, éticos, valientes. dignos y que han aportado tanto a la democracia, unirlos a las actividades que pudieran ser de Particulares. configuración penal. O sea, eso es lo que yo creo. Bien. A todo lo demás, yo entiendo que no hay que desesperar y que esperemos los resultados de estos trabajos. Muy bien. El que tenga oídos que oiga. Ahí está. Con nosotros, muchísimas gracias Excelente. Qué al cátedra, profesor Félix Damián Olivares, que ha sido aleccionadora su entrevista, aunque a algunos no le cause tanto afecto, ¿verdad? O adictos. Son datos que dar. Don Fran, ¿tiene usted alguna pregunta? Que ha estado muy callado. No. Yo voy a dejar esto así por hoy, Silencio porque sepulcral, sacramental previo a la Semana Santa. luego de la intervención del profesor Olivares, creo que no hay nada más que preguntar. Tú sabes Bueno. que yo esta semana entrevisté al doctor Guillermo Moreno, quien fue fiscal Millicent, del pero Distrito está bien, Nacional, pero- y él me hizo una pregunta que yo puedo compartir aquí, Humberto. Él decía, ven acá, y ante tantas operaciones y operativos y fauna marino, ¿cuándo el Ministerio Público va a hacer la operación de cazar al león marino? Cambio fuera.